las lecturas que he hecho a lo largo del mes de mayo y bueno, voy a hablaros de 3 libros que han sido bastante tochos y por eso solo he leído 3 libros, pero bueno, estoy orgullosa de haber leído más de uno, porque vamos. Y también voy a hablaros de 3 cómics. Normalmente cuando os hablo de cómics suelo hablaros de novelas gráficas o de ya series completas manga, pero últimamente como leo tan poco manga, porque básicamente compro mucho menos, pues he decidido meteros también las lecturas manga que haga, aunque sean de tomitos. Si no os interesa no pasa nada, lo voy a dejar al final, o sea que bueno, pues lo saltáis si no queréis, pero así ya sí que os hablo un poco ya de todo lo que he leído en general, de todo. Bueno, vamos a empezar porque ya digo que aunque es poco, es intenso. El primer libro que he leído ha sido Los asesinos del emperador de Santiago Posteguillo. Y este libro me ha gustado muchísimo, muchísimo. Yo había leído su anterior trilogía cuando salió hace bastante tiempo y me gustó mucho, aunque tengo que reconocer que hacia el final me iba gustando menos. Me gustó más cómo empezó que cómo acabó, principalmente por los personajes, que no acabé yo de conectar con ellos. Es exactamente lo que no me ha pasado con este. En este volumen sí que he sentido una conexión muy especial con la mayoría de los personajes y he llegado a odiar intensamente a uno de ellos, pero hasta tal punto que... esta es su segunda trilogía, la trilogía de Trajano, y ya están los 3 libros publicados. Yo he estado esperando como una loca a que se publicaran los 3 para leerlo porque me conozco y sufro mucho con las esperas. Tengo que decir que eso, me ha gustado muchísimo. La verdad es que habla poco de Trajano, que es algo que me ha llamado bastante la atención, porque aunque es la trilogía de Trajano apenas se le nombra. Bueno, sí se le nombra, pero claro, al principio es muy niño, luego es muy joven y sí que queda en un segundo plano. El que es el principal protagonista de este libro es Domiciano, que es un emperador que es un sádico psicópata nivel 3000 y bueno, yo creo que realmente no ha pasado a la historia porque estaba muy cercano en otros psicópatas bastante importantes como fueron Nerón y Calígula, cercano en el tiempo, quiero decir, y claro, no podíamos ya quedarnos con tantos nombres de psicópatas. El libro me pareció una pasada principalmente, bueno, aparte de porque engancha muchísimo, pero muchísimo, yo no podía dormir, es de estos libros que no te dejan dormir de lo enganchado que estás. Bueno, me ha parecido una pasada porque no solo nos cuenta un poco la vida imperial y la vida de los senadores, del emperador, de la emperatriz, de la familia imperial, sino que también nos traslada a, por ejemplo, los trabajadores de las cloacas. Nos habla, uno de los protagonistas también es un gladiador. También nos habla de las tribus de los bárbaros y hay incluso una protagonista que es una dacia, que también es súper interesante, conocemos más de su cultura. Y bueno, por supuesto también nos habla de las guerras y de los centuriones y es que es muy interesante porque son tal cantidad de protagonistas desde tan distintos puntos de la sociedad. Además hay personajes femeninos muy fuertes, que eso es algo que echaba mucho de menos en la anterior trilogía de Poste, mi amigo Poste, yo lo llamo así. Y bueno, es un libro con mucha tensión, sí que si sois un poco así blandurrios lo vais a pasar mal. Yo soy muy blandurria y reconozco que hubo partes que tuve que dejar de leer porque, a ver, los romanos hablan de los bárbaros, que digo, pero si es que más bárbaros que vosotros no los hay, porque es que hacen cada cosa que dices, Dios, o sea, ¿hasta dónde llega el ser humano? Pero bueno, y no solo me refiero al circo, que sí, cuando hablan del circo romano, y las cosas que hacen, pero bueno, a ver, esos son pequeños apuntes de la novela que también son necesarios para que tú comprendas realmente el contexto y cómo eran las cosas de verdad, porque al final nos llegan, pues poco nos llega de lo que de verdad eran nuestros queridos antepasados romanos. Y bueno, otra cosa que me gusta muchísimo de Posteguillo es que se documenta hasta la saciedad. O sea, tú cuando estás leyendo esto sabes que, hombre, realista no puede ser al 100% porque sucedió hace 2000 años, pero lo más realista que puede ser porque el hombre se documenta y de hecho te pone todas sus fuentes. Creo que es un comienzo de trilogía fantástico. Normalmente los comienzos suelen ser lentos, pero en este caso ya digo que no. Es cierto, le he dado 4 estrellas sobre 5, no le he dado 5 porque hay una parte central que a mí se me hizo un poco más lenta. Lenta en el sentido de que odiaba tanto a Domiciano, lo odiaba con tanta fuerza y su protagonismo era tan brutal, o sea, todo el rato era lo que hacía Domiciano y tú sabías lo que iba a hacer. Y sufrí bastante en esa parte central. Aún así, ya digo, un novelón de estos históricos que me apetecía muchísimo porque hacía muchísimo que no leía nada de histórica.
y que bueno, no tardaré mucho en ponerme con el segundo porque es que me he quedado con mucho mono de este hombre y de Trajano, que me ha encantado su personaje. Dejo de todas maneras la reseña que hice en el blog, que es todavía un poquitín más extensa, por si queréis saber algo más del libro, pero bueno, que tenéis que leerlo, es una pasada. Mientras leía Domiciano necesitaba algo un poco más ligerito, básicamente para llevarlo en el bolso, porque si no, ya me diráis, con eso no se puede viajar. Y me puse a leer, por fin, Confesiones de una heredera con demasiado tiempo libre. Lo miro porque es que siempre lo digo mal. Me ha gustado, me he quedado así un poco en blanco. Me ha gustado, pero tampoco me ha enamorado. Esperaba, no sé si es que esperaba un poco más. Me ha parecido un libro muy divertido. Es una sátira brutal de las novelas de Jane Austen. Bueno, más que sátira, es un homenaje. Es que coge a todas las típicas situaciones de las novelas de Jane Austen y bueno, se ríe de ellas, ¿no? Coge a la típica protagonista y le da la vuelta. Son todos guiños a las novelas de Jane Austen, entonces si os gusta Jane Austen tenéis que leerla, si no, pues no sé si os llegaría a gustar de verdad. Aún así a mí me ha faltado un poco más de trama, o sea, yo es que soy muy de novela, entonces esto me ha gustado, pero era como gag tras gag, demasiada comedia, demasiado todo el rato con el guiño, todo el rato, que eso hay mucha gente que le encanta, pero a mí el humor así tanto, bueno, no es que me canse, pero me faltaba eso, más trama, que luego hacia el final sí que la cosa coge ritmo y se pone más interesante, pero aparte un poco central se me hizo un poco larga. O sea, es una novela que quizás si hubiera sido la mitad me hubiera gustado muchísimo. Una cosa que me ha gustado mucho es la edición también, que me ha sorprendido un montón porque está como ilustrada y bueno, eso siempre es un subidón, encontrarte con una novela ilustrada. Y fijaros, me parece que está ilustrada además genial, me gusta muchísimo el estilo que tiene. Es un libro muy ligerito, con la letra muy grande, con capítulos muy cortos. Y desde luego, si os gusta Jane Austen y queréis verlo desde otro punto de vista más irónico y más, pues eso, dándole la vuelta, este libro os va a encantar. Ya por último vamos a hablar de la querida y maravillosa Mansfield Park. Este libro fue elegido en el mes pasado del Club Pickwick y bueno, pues yo ya lo había leído, pero era el libro que menos me gustaba de Jane Austen y tenía ahí esa espinita de decir, ¿cómo pueden haberme gustado un libro de Jane Austen? Bueno, no es que no me gustara, pero no me había emocionado, se me había hecho bastante pesado, recuerdo cuando lo leí, muy denso, los personajes no me habían gustado, tenía un recuerdo así como que, sin más, ¿no? Bueno, pues no, o sea, no sé en qué estaba yo pensando, tenía yo las expectativas demasiado altas porque venía de Orgullo y Prejuicio, de Emma y de otros libros de ella que bueno, me habían encantado. Pero si te tomas este libro como lo que es un libro mucho más pausado, más crítico quizá, es otro estilo de novela. A mí me sorprende muchísimo como dentro de que Jane Austen al fin y al cabo siempre está muy metida en su propio estilo, sí que tiene libros completamente diferentes, tiene algunos como mucho más irónicos, divertidos y ligeros como puede ser La Abadía de Northanger, y tiene otros mucho más densos y más profundos en cierto aspecto, más educativos como es Mansfield. A ver, ya digo que tiene una parte negativa en el sentido de que es eso, es muy educativo y en el siglo XXI la educación es un poco distinta a la que recibían estas señoritas en esa época y puede chocar bastante. Yo lo entiendo porque a mí me pasó la primera vez, pero en cambio para mí esta vez ha sido pues disfrutar de cada página, he intentado que me durara lo más posible, he estado enganchada hasta el final, me dio una pena terminarlo. La historia es un poco una Cenicienta, es totalmente la Cenicienta, es una jovencita, bueno, una niña que mandan a la casa de sus parientes ricos porque en su casa no tienen dinero para hacerse cargo de ella. Y allí, bueno, comienza una vida más bien un poco tristona porque es un poco melancólico todo. Bueno, es un libro muy especial. A mí la recta final me encantó, me gustó muchísimo cuando cambiamos de escenario. Esa parte me parece sublime y súper distinta. Y bueno, aunque sí que es cierto que el final es un poco apresurado, yo lo veo un poco acorde con toda la historia en el sentido de que no quiere darle demasiada importancia ni al romance ni... Es un poco, pues eso, esa crítica en general a la sociedad, a la educación y pues eso, que me ha gustado muchísimo, os lo recomiendo mucho, pero si ya conocéis a la autora y espero hacer pronto un vídeo sobre Jane Austen porque me muero de ganas de hablaros de ella y de deciros cuáles son mis preferidos y por cuál deberéis empezar. Vamos a pasar a hablar de los cómics. Por un lado saqué de la biblioteca En carne viva. Esta es una historia bastante oscura y siniestra, ambientada en el siglo XIX, un poco en la época de Los Miserables, porque también está ambientado en Francia.
Me ha gustado mucho la parte visual de este cómic. Y la historia está bien, es una especie de misterio al final, porque aunque te va contando... Bueno, nos narra un poco la historia de eso, un niño con una malformación al que dan en adopción y cómo va él creciendo y va desarrollando su pasión por la pintura, pero lógicamente siempre desde esa vida que lleva alejado de los demás y con todo el mundo juzgándole, porque ya digo que tiene una malformación y siempre tiene la cara tapada y no puede hablar y bueno, pues tiene muchísimas dificultades y más en esa época. Es muy interesante ese punto de vista, es un cómic bastante dramático y bastante tenso, pero bueno, está muy bien contada, está muy centrado en ese misterio que se crea sobre su infancia y sobre otros personajes que están entrelazados con él. Hay una serie de asesinatos de por medio, se mete un poco el thriller ahí, hay un poco de todo, es una historia que me ha gustado bastante, creo que ya digo, está muy bien contada, tampoco me ha marcado, pero me ha gustado y la recomiendo bastante. Y luego respecto a los mangas que estoy leyendo o que he leído este mes, me he leído el tercer tomo de Flores Azules. Este es un manga que no os recomiendo si no sois asiduos al manga, porque es muy japonés. O sea, la historia sigue a unas amigas de la infancia que se reencuentran después de muchos años y un poco sobre su círculo. Son todas historias un poco románticas, pero siempre entre chicas, ¿no? Y bueno, para mí esa que puede ser la historia más, o sea, lo más importante, la trama más importante, para mí está tratado de una manera que por una parte bien, porque le quita hierro al asunto de que sean mujeres todo, no le da importancia al tema de la homosexualidad ni a las dudas, y bueno, esa naturalidad con la que lo cuenta es positivo, pero a la vez me da cierta pena que no aproveche también pues esas dudas que pueden surgir. Son chavalinas de 14 años que, bueno, pues no sé, aparentan todas una seguridad respecto a su sexualidad que me parece alucinante, ¿no? O sea, tiene que ser, pues descubrirte homosexual con 14 años, pues yo creo que puede dar para bastantes comederos de cabeza, digo yo. Y todo eso se lo salta, ¿no? Es un poco más, pues esa relación un poco bucólica, etérea entre chicas, sus problemas, sus... Y bueno, pues entretenido, tiene esa parte positiva de que está todo contado con mucha naturalidad y con mucha inocencia en realidad. Pero bueno, de momento no me está marcando, aunque bueno, creo que todavía no he llegado ni a la mitad, creo que son 7 me parece, o sea que iremos viendo. Y luego Orange, el tomo 4, este es el penúltimo, van a ser solo 5 tomitos y este manga me gusta muchísimo. Es un shoujo, o sea, una historia romántica adolescente, pero es muy original y muy distinta, porque tiene un poco de ciencia ficción, en realidad nos está hablando de las segundas oportunidades. Nuestra protagonista recibe cartas de su yo del futuro para que cambie determinadas cosas, para cambiar el futuro, porque hay algo que ha ocurrido terrible que tienen que evitar. Y bueno, lo que más me gusta quizá, aparte de ese punto de las cartas del futuro y la reflexión que te hace de qué harías tú si pudieras cambiarlo, ¿no? O te fiarías de ese yo futuro realmente que... No sé, sí que da pie para pensar mucho en ello. Además de eso, a mí me encanta porque está muy enfocado a la amistad, más que al romance, que lógicamente es importante, pero a mí los shoujos que más me gustan son los de amistad, los del grupo, y cómo gracias unos y otros pues logran integrarse en la sociedad y logran comprenderse a sí mismos y ser felices un poco con ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, este manga tiene eso, es un poco triste y melancólico porque ya digo que pasan cosas bastante fuertes, pero también es muy divertido y este tomo específicamente fue bastante tranquilo y bueno, a mí me gusta muchísimo, lo devoro siempre que lo leo, lo recomiendo un montón. Además esta edición me parece una pasada, que es un poco parecida a las de Milky Way, viene también con marcapáginas, viene con láminas, bueno, se lo curran un montón los de Tomodomo también, así que darle una oportunidad porque es preciosa la historia. Y bueno, eso es todo lo que he leído este mes. Espero que me comentéis abajo qué os ha parecido mis lecturas, si os gustan, si las conocéis, qué habéis leído vosotros, no sé, lo que queráis me lo dejáis abajo. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.